Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza donde el tema que hoy vamos a ver se llama heme aquí. ¿Cómo se llama? Heme aquí. Bueno, vamos a escudriñar esta expresión que la encontramos, por supuesto, que en la palabra de nuestro Eterno. Y para ello vamos a estudiar Isaías 6, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Vamos a desarrollar este tema antes de que Isaías dijera al Padre, heme aquí, envíame a mí. Vamos a desarrollar qué pasó antes de. Entonces, para ponernos en contexto de Isaías capítulo 6, quiero comentarles lo siguiente. Isaías vivió en Jerusalén. Él habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Isaías vivió durante los reinados del rey Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su llamamiento fue en el año en que murió Usías, como lo vemos en el capítulo 6, versículo 1, que vamos a leer a continuación. El libro está dirigido a Israel. El libro de Isaías está dirigido ¿a quién? A Israel. ¿Qué es lo que vemos en este libro? Vemos la exhortación al rey Ezequías, profetiza juicio con respecto a la desobediencia, anuncia al Mesías, salvación de Israel por mano del Elohim, la restauración de Israel en cuanto a la santidad. Vamos a ver también en este libro majestad, justicia, compasión y misericordia de nuestro Eterno. Vemos también que describe la antigua Jerusalén como una Jerusalén rebelde, idólatra, injusta, y Yahweh permite que lo que va a pasar, ¿qué es lo que va a pasar? Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Por lo tanto, él permite que esto pase como fuego purificador que va a quitar de Jerusalén todo lo que es indigno, o de Israel todo lo que es indigno, para crear una nueva Jerusalén poblada de un remanente arrepentido y que haya vuelto al Padre. ¿Listo? Entonces, este es el contexto que vemos con respecto a Isaías, capítulo 6. También vemos que los planes de Yahweh para Israel y para las naciones son para bien. El futuro final glorioso que Yahweh tiene preparado para aquellos que son suyos, para aquellos que hacen su voluntad. También encontramos la advertencia de juicio como también el recordar que hay esperanza para Jerusalén. ¿Cómo así que hay esperanza? Entonces en Isaías también encontramos que vendrá un rey del linaje de David que guiará al pueblo de Israel a la obediencia. En Isaías 11 encontramos esto. Obediencia que a todas las leyes del pacto entregadas en el monte de Sinaí conforme a Éxodo 19, y todo esto para que la bendición y salvación de Yahweh fluyeran hacia todas las naciones como Yahweh lo prometió a Abraham, que esto lo vemos en Génesis 12. Entonces, este es el contexto que vemos en capítulo 6. Entonces, vamos a empezar a desarrollar qué fue lo que sucedió en Isaías capítulo 6. Y vamos a ver el versículo número 1. Entonces dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice que en el año en que murió, ¿qué rey? El rey Usías. El contexto de este versículo lo vemos en Segunda de Crónicas 26, para que lo anotemos y de esta manera lo podamos leer en casa. En este Segunda de Crónicas, dime. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Si quieren, vamos a abrirlo y vamos a leer algunos versículos clave para poder comprender en qué tiempo estaba Isaías al momento en que fue llamado por nuestro Eterno. Entonces vamos a ver Segunda de Crónicas 26. Entonces, dice en Segunda de Crónicas 26 nos habla de que este rey reinó 52 años en Jerusalén. En el versículo 4 dice que hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. En el versículo 5 dice
que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Dios, a Yahweh, él le prosperó. Vamos adelantándonos al versículo 16, donde dice que más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se rebeló contra Yahweh, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces vamos a ver en el versículo 17 al 23 qué nos dice. Alguien que me ayude a leer desde el versículo 17 al 23. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahweh Elohim. Entonces Usías, teniendo en la mano un inciensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Yahweh, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Yahweh lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Yahweh. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Entonces, ¿qué podemos ver? Como dice en el versículo 16, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Desafortunadamente, ¿qué se le olvidó? Que todo lo que tenía había sido entregado ¿por quién? Por Yahweh. Se olvidó a ir siempre a la presencia del Eterno y empezó a caminar bajo su propia voluntad, y de ahí vienen las consecuencias de las que acabamos de escuchar. Entonces, en el versículo 1 dice que en el año que murió el rey Usías, Isaías ve una visión, donde ve al Adón sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, ¿qué podemos ver? Que luego de la muerte de Usías, ¿qué pasó? Había incertidumbre en el pueblo, pues ya que pues había muerto el rey. Entonces, el Eterno que estaba mostrándole a Isaías por medio de esta visión, en este versículo número 1, que él sigue reinando y que él es quien reina por sobre todas las cosas. El estar sentado en el trono quiere decir que él es quien gobierna sobre todo y todos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir en el versículo 2, que nos dice lo siguiente: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces, ¿qué podemos escudriñar en esta palabra? Cuando vemos que cubrían sus rostros, cuando buscamos la palabra rostros, la encontramos en el Strong 6440. Con la palabra panim. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra y por qué es necesario poder escudriñar un poco? Porque dice que con 2 alas cubrían sus rostros. Estamos hablando de los serafines. Esta palabra quiere decir rostro, quiere decir delante, encuentro, favor, presentar, vista. ¿Qué nos quiere enseñar esta parte cuando nos dice que los serafines, cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros? Esto quiere decir que hay reverencia y temor ante el Eterno.
¿Por qué? Nos está diciendo que hay un encuentro delante del Eterno. Se están presentando delante del Eterno. Por eso dice que cubrían sus rostros. Entonces, cuando nos presentamos y tenemos un encuentro ante el Eterno, hay un favor, la misericordia del Padre que nos permite estar delante de su presencia. En este caso, los serafines literal estaban frente al Eterno, quien estaba sentado en el trono. Esto lo podemos ver como reverencia y temor. ¿Quién más vemos en la palabra o hemos escuchado que cubrían sus rostros cuando tenían ese encuentro glorioso con el Eterno? Moisés, cuando estuvo en la zarza, ¿qué hizo? Cubrió su rostro. Elías también, en el momento en que sale de la cueva y empieza a tener un encuentro pleno con el Eterno, cubre su rostro también, dando a conocer la reverencia y el temor ante el Eterno. Lo siguiente es, dos cubrían, ¿qué cubrían? Pies. Sus pies. Entonces, la palabra pies la encontramos en el Strong número 72. Relleno. Y la palabra con la que la encontramos es la siguiente, re. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pie, camino, pudendas, y ya les digo qué quiere decir pudendas. Pudendas, esto quiere decir algo que causa vergüenza. ¿Listo? Esta palabra pudendas quiere decir algo que causa vergüenza. Y en este tiempo, al ver esta palabra, en ese tiempo, las personas que estaban en ese tiempo podrían interpretar que a causa del trayecto que caminaban, los pies mantenían o permanecían sucios. Por eso de alguna manera se habla como con la palabra pudendas, algo que causa vergüenza. Entonces, ¿a esto a qué vamos o qué nos quiere llevar esto? A una reverencia también y a una humildad completa. Por eso tapaban sus pies, porque era la parte del cuerpo donde pues de alguna manera daban a conocer de que era la parte que permanecía más sucia, digámoslo de esa manera. Entonces tapaban sus pies como actitud de reverencia también y como actitud de humildad completa delante del Eterno. Tapando, digamos que en una parte que no quiere uno que pues delante del Eterno, ¿qué hace? Uno está confrontado delante del Padre, ¿sí? Entonces cuando uno está confrontado y está uno delante del Padre, debe haber una humildad completa, una completa humillación, ¿listo? Y como tercero nos dice que con dos volaban, ¿verdad? Entonces, la palabra volaban la encontramos en el Strong 5774 y la encontramos con esta palabra pequeñita, dos letras, uf. Bueno, ¿qué podemos ver con ella? ¿Esto qué quiere decir? Esta palabra hace referencia a volar, cansarse o cansar, desmayarse, como también cubrir. Cuando vemos lo que esta palabra hace referencia, a que con dos volaban, primeramente tenemos que pensar en algo, en un punto importante. ¿Cuántas alas tenían los serafines? 4. 6. Si tenían 6, ¿qué quiere decir? Era necesario tener esas 6 alas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que estaban volando con ¿cuántas? Solamente 2, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que nos quiere dar a conocer? Que delante del Padre hay un sacrificio, hay esfuerzo, hay renuncia, hay consagración, hay sacrificio, hay esfuerzo,
hay renuncia, hay consagración. ¿Y a qué se refiere la palabra consagración? Que hay ofrecimiento y dedicación. Esta palabra consagración hace referencia a ofrecimiento y dedicación a una entidad sagrada, que en este caso es a nuestro amado Yahweh. ¿Listo? Ofrecimiento y dedicación a Yahweh. Con dos volaban delante de la presencia del Eterno. Renunciaron a las demás alas, ¿para qué? Para dar a conocer una actitud de reverencia, de temor, una actitud de completa humillación, y dando a conocer que delante de la presencia del Eterno nos presentamos en completo sacrificio, en completo esfuerzo, en renunciar a nosotros mismos, en consagración, porque nos estamos ofreciendo y dedicando a nuestro amado Yahweh. Bien, entonces, luego nos dice después de esto en el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, aquí nos está diciendo Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Yahweh de los ejércitos está hablando o dando a conocer que está frente al Elohai Sebaot. ¿Se acuerdan qué aprendimos del Elohai Sebaot? De ese atributo tan hermoso de nuestro Eterno. Alguien que pudiera de pronto decirme, a ver si recordamos un poco, ¿qué aprendimos cuando vimos este atributo de nuestro papá? Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos. ¿Qué más? En la batalla Es correcto. como Dios de poder. Dios de poder, sí, también. Es aquel que, como vemos aquí en Isaías nos lo está describiendo, es aquel que está sentado en el trono, que tiene todo el poder y gobierna sobre todos los ejércitos del cielo y de la tierra. Nos está diciendo aquí, o el Padre le está diciendo a Isaías, estoy preparado para la guerra, ¿sí? Que esto es lo que quiere decir también el Elohai Sebaot. Estoy preparado para la guerra. Es aquel que libra nuestras batallas. Nos da, como vamos a verlo aquí en Isaías, nuestro Elohai Sebaot es aquel que nos da un propósito, es aquel que nos da un llamado a servir, es aquel que nos forma conforme al ministerio que ha visionado para cada uno de nosotros. Es aquel que nos alienta recordándonos que Él va delante de ¿qué? De su pueblo, delante de nosotros. Entonces, en Jeremías 11:20, para que lo anotemos, nos dice: Oh Elohai Sebaot, tú que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Entonces, aquí está diciendo a voces los serafines: Santo, 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 el Elohai Sebaot. ¿Listo? Entonces, esto que recordemos que cuando estuvimos estudiando este atributo, había una conclusión para su pueblo que nos decía que si yo me desanimo, ¿qué quiere decir esto? Es porque voy con mis propias fuerzas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si en algún momento de nuestra vida hay desánimo o estamos desalentados como tal, es porque estamos yendo bajo nuestras propias fuerzas. Entonces es ahí donde debemos entrar en completa humillación ante el Eterno y reconocer que Él es el que debe ir delante de nosotros. Versículo 4, alguien que me ayude a leer el versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, con esto que nos está dando a conocer, también nos está dando a conocer en qué lugar se encuentra Isaías. ¿En qué lugar se encuentra él en el momento en que está viendo esta visión? En el templo. ¿En la casa de quién? En la casa de nuestro Eterno. Para los que de pronto no conocemos qué son los quiciales, es el madero que asegura y afirma las puertas y ventanas por medio de las bisagras para que girando se abra y se cierren. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Isaías? Que estaba temblando a causa de ¿qué? De la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La voz que clamaba.
vamos a ver qué es esa palabra clamaba, que la encontramos también en el versículo 3, donde dice, y el uno al otro daba voces. Entonces, la voz que clamaba, la palabra clamaba la encontramos en el Strong 71:21 con la palabra cara. ¿Bien? Cara. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Aclamar anunciar, clamar, invocar, gritar, pregonar, profetizar, dar voces. Entonces, aclamar, anunciar, clamar, invocar, gritar, pregonar, profetizar y dar voces. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si estamos delante del Eterno con total reverencia, como lo veíamos con respecto a los serafines que estaban frente al Eterno, si estamos delante del Eterno con total reverencia, con temor, con humillación completa, en total entrega y dedicación, al nosotros invocar su nombre que es santo, es como si construyéramos un altar y Él desciende cambiando así todo por completo. Bien, y esto lo podemos ver también, que por eso es que nos dice que y la casa se llenó de ¿qué? De humo. ¿Qué querrá decir esto? Que la casa se llenó de humo. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al 14, vamos a ver algo que nos hace referencia a esto. Y no olvidemos esto que acabamos de decir. Cuando estamos delante del Eterno en completa reverencia, en temor, en humillación completa, en entrega y dedicación a Él, al nosotros invocar su nombre que es santo, es como si construyéramos un altar y es cuando Él desciende, cambiando así todo por completo. Entonces, ¿qué nos dice Segunda de Crónicas 5, 12 al 14? Alguien que por favor me ayude a leer Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al 14. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán, y los hijos de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios, y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas, cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Yahweh, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Yahweh, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube y la casa de Yahweh, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Elohim. Alguien que me ayude a buscar Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Que acabamos de ver en Segunda de Crónicas 5, 12 al 14. ¿Qué estaban haciendo? Que estaban clamando, estaban cantando, estaban dando voces y estaban adorando. ¿Sí? Cuando vemos esto que estaban haciendo, estaban invocando su nombre en completa reverencia, santidad, en completa humillación al Eterno, y es así como esa nube dice que la casa se llenó de una nube. O sea que la casa de Yahweh, el templo de Yahweh se llenó de la gloria de Él. Había llenado la casa del Elohim, la gloria de Él había llenado la casa. Entonces, ¿qué nos está diciendo en el versículo 4? Que la casa se llenó de humo. Esto nos está dando a conocer que la presencia de Yahweh llenó la casa de nuestro amado Eterno. Entonces, es el poder, es la gloria y la presencia de Yahweh presente en ese lugar. ¿Qué dice en Apocalipsis 15, versículo 8? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Yahweh y por su poder,
y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces dice que el templo se llenó ¿de qué? De humo por la gloria de Yahweh. Esto es una señal de que la casa del Padre ha sido llena por completo. ¿Qué podemos entender con esto y recordar? Que la mejor adoración que nosotros podemos entregar a nuestro Eterno es nuestra vida. La adoración está ligada al testimonio vivo que nosotros damos a conocer con respecto a nuestra vida en el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida debe ser ese cántico nuevo que agrada a nuestro amado Yahweh. Es así como vemos la presencia del Eterno descender en el lugar donde nos encontremos y en donde invoquemos su nombre conforme a como Él anhela que su pueblo le busque. ¿Listo? Entonces, versículo 5. Luego de ver esto, ¿qué dice Isaías? Ay de mí. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahweh de los ejércitos, el Elohai Sebaot. Entonces, con esta expresión que da Isaías, ay de mí, después de ver aquella visión gloriosa, ¿qué es lo que nos da a conocer? Que él se vio tal como era realmente en la presencia de Dios. Estaba viéndose tal como él era. Estaba en completa humillación y está reconociendo que está frente al Elohai Sebaot. Está teniendo un encuentro con el Eterno. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tenemos ese encuentro glorioso con el Padre, hay un fruto y un resultado. ¿Qué fruto y resultado podemos ver? Que se humilla por completo aquel que se encuentra con el Padre, reconociendo que no es digno. Se está viendo delante del Eterno tal como es en ese momento. Y está siendo confrontado con la gloria de Yahweh. Entonces, hay dos posiciones en las que el pueblo se encuentra. Número 1, si te examinas mirando a tu alrededor, llegarás a la conclusión de que tú estás bien. ¿Esto qué quiere decir? Que no le haces daño a nadie, que no tomas, que no sales como los demás, que eres pasivo, que no buscas problemas. A como están los que viven en el mundo, eres de lo mejor que hay, como dice uno, de lo mejor que hay. Pero si el pueblo entiende y comprende que el examinarse no es examinarse mirando a su alrededor, sino mirando y meditando la palabra del Eterno, entonces es así como coloca sus ojos ¿en quién? En Yeshua. Y es ahí donde se darán cuenta que no somos nada. Y es así como el Ruach HaKodesh nos guía a morir cada día para presentarnos ante el Padre siempre con el rostro en tierra. Entonces, es ahí donde el pueblo debe comprender eso, que si miramos a nuestro alrededor, nos guiamos por vista y andamos por vista, pues claro, llega un momento en donde se entra en una zona cómoda donde uno dice estoy bien, no le hago daño a nadie y fin. Pero si realmente nos confrontamos con la palabra del Eterno, no somos nadie delante de la presencia del Padre. Si realmente enfocamos nuestra mirada en Yeshua, no somos absolutamente nadie, no somos dignos de lo que tenemos y de lo que de alguna manera el Padre ha dado a nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos comprender con esto? Cuando tenemos ese encuentro pleno con el Padre, debe haber un fruto con ese encuentro, debe haber un resultado a raíz de ese encuentro. Y eso es lo que está pasando con Isaías antes de decir ese, heme aquí, envíame a mí. Está teniendo un encuentro con el Padre donde está siendo confrontado. Y es ahí donde él dice, soy inmundo de labios. Se está viendo tal como es delante de la presencia del Eterno. Versículo 6, ¿qué nos dice? Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Bien, y versículo 7 dice, Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. entonces, ¿qué podemos ver aquí? Dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y dice que
tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículo 23. En adelante, que nos da a conocer que es Yeshua aquel que quita el pecado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el Eterno está dando a conocer a Isaías lo que va a hacer por su pueblo. ¿Quién es el único que quita el pecado y que nos limpia de pecado? Yeshua HaMashiach. Entonces, vamos a ver en el capítulo 10, versículo 10 al 14, ¿qué nos dice? Vamos a leer en nuestra casa Hebreos 9, 23 en adelante y el capítulo 10. Pero hoy vamos a ver solamente Hebreos capítulo 10, del 10 al 14. ¿Qué nos dice? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué nos dice en Hebreos capítulo 10, del 10 al 14? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrado y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, Alto ahí. ¿Qué está diciendo? Que ofreciendo sacrificios que nunca pueden, ¿qué? Quitar el pecado. ¿Qué más nos dice más adelante? pero el Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Elohim, de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Yeshua se entregó una vez y para siempre. En Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice, he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. O sea que aquí, ¿qué es lo que está viendo Isaías? Está viendo al Cordero también, que es el único que quita el pecado y está siendo santificado. El Padre está santificando su vida por completo. Esto es un fruto también del encuentro con el Eterno, que el Padre en ese encuentro nos santifica por completo. ¿Para qué? Para hacernos ese gran llamado. Versículo 8, ¿qué nos dice? Después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Aquí estoy yo, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, es aquí en el versículo 8 donde Isaías es llamado por nuestro amado Eterno. Entonces, estas palabras nacen en el corazón de quien ha tenido un encuentro con el Padre, con el Eterno, y ha sido santificado o apartado para poderle escuchar. Entonces, ¿qué vemos con esto y el orden de todo? Cuando estamos frente a la presencia del Padre, estamos siendo confrontados. Y es ahí donde el Padre en ese encuentro nos santifica por completo para poder tener ese oído atento a escuchar y ejecutar, a entender sus propósitos, sus planes para con nosotros y poder decir que en nuestro corazón nace decir, heme aquí, envíame a mí. Ahora vamos a escudriñar qué quiere decir ese heme aquí, envíame a mí. Dice, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Este heme aquí lo encontramos en el Strong número 2009. Y lo encontramos con la siguiente palabra. Ine o ine. ¿Listo? Así en estas dos palabras lo encontramos en el Strong número 2009. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Nos quiere decir, he aquí, aquí, mira, hállase, heme aquí, y como decía Tati, aquí estoy.
Esto es lo que nos quiere decir esta expresión que muchos en la Biblia dan cuando se encuentran con el Eterno. Entonces, ¿cuál es la definición clara de esta expresión? Dice que quiere describir el estado de atención plena y percepción consciente. Es el ser y estar presente. Esto es el heme aquí. Cuando lo contestamos al Eterno, este heme aquí quiere decir, es describir nuestra atención plena al Eterno y percepción consciente del ser y estar presente. Entonces, vamos a ver esta palabra heme aquí en Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo 11 también. Alguien que me ayude a leer estos dos versículos. Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo 11. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cómo contestó? Heme aquí. Aquí estoy, exacto. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Heme aquí. ¿Qué podemos comprender con esto? Que este heme aquí que contestó Abraham dio a conocer que era necesario que él estuviera a prueba de emuná, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Abraham? El padre puso a prueba su emuná y su corazón con respecto a amar a Yahweh sobre todo. Estaba también colocando a prueba aquellos mandamientos que el Eterno también había entregado de alguna manera a su pueblo y que dio a conocer a Abraham, porque Abraham tuvo que conocer que amar a Dios sobre todas las cosas era algo, un principio, era el todo para comenzar esa relación con el Eterno. Entonces, aquí podemos ver que este heme aquí es poner a prueba su emuná y su corazón con respecto a su amor con el Eterno. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cuestionó en algún momento? ¿El mandato del Eterno lo cuestionó? ¿Preguntó algo? ¿Se negó a hacer la voluntad del Eterno? ¿Simplemente dijo qué? Solamente dijo heme aquí. ¿Y cuál fue como ese resultado o esa consecuencia al decir heme aquí? Vamos a ver en Génesis 22, 16 al 18 qué nos dice. Alguien que me ayude también. En ese mismo capítulo, versículo 16 al 18. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuán bendición y cuán recompensa recibió Abraham y todos los que vienen de él por decir heme aquí, ¿sí? Es aquí donde vemos la consecuencia de su respuesta. ¿Y fue una consecuencia buena o mala? Fue una consecuencia buena, fue un resultado bueno que nos acoge a todos. Por la emuná de Abraham fue bendecido, y así también en la simiente de él serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. O sea que ese heme aquí da a conocer un resultado pleno de decirle al Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Por eso él dice que por no haber negado a su único hijo, ¿sí? Dice que por no haber negado a su único hijo y hacer su voluntad, es que entrega esa gran bendición a Abraham y su descendencia. Y así también nos da a conocer también que el Eterno le está diciendo a él, así también yo daré a mi único hijo. ¿Para qué? Para dar salvación ¿a quién? A su descendencia también. Génesis capítulo 46, versículo 1 al 3, podemos ver también otro ejemplo de esta respuesta. ¿Qué nos dice en Génesis capítulo 46, versículo 1 al 3? Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac, y habló Elohim a Israel en visiones de noche y dijo a Jacob,
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre. No temas de descender a Egipto, entra allí, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces, aquí el contexto de este versículo es que los hermanos regresan del encuentro con José y le dan a conocer estas buenas nuevas a su papá Israel. Y Israel es confrontado en el punto en que de alguna manera no cree, pero va al Eterno, ¿sí? Y es aquí donde el Eterno, por medio de una visión, lo llama y él dice, ¿cómo? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Israel obedece a Yahweh y se encuentra con su hijo José. Y en Hebreos 11:21 nos dice que por la emuná, Israel al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Qué quiere decir esto? Si él no hubiese dicho heme aquí, hubiese pasado ese encuentro de padre a hijo, no hubiese pasado. ¿Por qué? Porque él se hubiese negado a hacer la voluntad del Eterno. Pero ¿qué hizo Jacob? Se humilló y dijo, heme aquí. ¿Listo? Éxodo capítulo 3, versículo 4. Vamos a ver otro ejemplo de esta respuesta de heme aquí. ¿Alguien que me ayude a leer? Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Yahweh en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí, ese heme aquí de Moisés, ¿a qué llevó? Lo llevó a salir del refugio en donde se encontraba. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se encontraba, o el contexto de este versículo es que había salido, estaba huyendo, ¿sí? Y es donde se encuentra en la casa de su suegro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Este heme aquí de Moisés lo saca del lugar donde se encontraba para poner su vida por otros. ¿Por qué? Porque es así como el Elohim libra de mano de los egipcios a su pueblo y los saca de esa tierra de esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Por la emuná pasaron al otro lado del mar. Por la completa entrega de Moisés para con el pueblo del Eterno, es que él pues contesta ese heme aquí, y es así como el pueblo puede, el Padre lo sacó de Egipto para poder entregar esa tierra prometida. Que de alguna manera, a causa de todo el proceso que estuvo el pueblo, muchos no pudieron entrar a esa tierra prometida, pero la siguiente generación sí lo pudo disfrutar de alguna manera. Pero en ese tiempo de desierto también el pueblo conoció a nuestro Eterno. Entonces podemos ver este heme aquí a dónde ha llevado a cada uno de ellos, que nos ha llevado también a la gran oportunidad de nosotros poder ser parte del pueblo de nuestro Eterno. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 3 al 10 también podemos ver la completa entrega de alguien llamado Samuel. ¿Alguien que me ayude a leer? Primera de Samuel capítulo 3 del 3 al 10. Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca del Elohim. Y antes de que la lámpara de Elohim fuese apagada, Yahweh llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a él y dijo, heme aquí, ¿para que me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo, heme aquí, ¿para que hayas llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido a Yahweh, y palabra de Yahweh le había sido revelada. Yahweh pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, ven aquí, ¿para que me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Yahweh había llamado al joven, y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamaré, dirás, habla, Yahweh, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Yahweh dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa con Israel,
que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Así es. Entonces, ¿qué le contestó Samuel al Eterno cuando lo llamó? Habla, porque tu siervo oye. Y esto también quiere decir en mí aquí, como lo vimos en la definición que estábamos dando a conocer, describir el estado de atención plena y percepción consciente. Estaba atento a la palabra de nuestro amado Eterno. Y es así como el Eterno, por medio de Samuel, ¿en qué momento o en qué tiempo estaba Samuel? Donde había un sacerdocio que estaba corrompido por completo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por medio de Samuel el Eterno restaura el sacerdocio. Israel en ese momento era un pueblo rebelde e idólatra, pero en 1 Samuel capítulo 7, del 3 al 4, da a conocer que Israel es confrontado por el Eterno por medio de Samuel, los exhorta a que quiten todos los dioses extranjeros, y así lo hace este pueblo. Es así como el pueblo quita todos los dioses extranjeros y el pueblo vuelve al Padre y le adora solamente a Él. Esto fue lo que hizo el Eterno por medio de Samuel al momento en que Samuel contestó, habla porque tu siervo oye. ¿Listo? Entonces aquí ¿qué podemos ver? Y vamos a ver muchos más ejemplos donde muchos llamados por el Eterno dicen, heme aquí, habla que tu siervo oye. Aquí estoy, heme aquí. Esta expresión, más que dar a conocer el hecho de estar físicamente, es la respuesta y afirmación que el Eterno anhela escuchar de sus hijos. Es una afirmación de gratitud y agrado. ¿Por qué? Porque están con una actitud atenta a escuchar lo que el Eterno quiere hablar. Quiere hablar. Abraham, Moisés, Jacob, Samuel, como lo estamos viendo, Isaías cuando contestó, heme aquí, envíame, demuestran su deseo de escuchar con atención lo próximo que el Eterno va a hacer, lo próximo que vendrá, sin condiciones como acabamos de verlo, sin cuestionar, confiando así plenamente en los planes del Eterno. Entonces, este heme aquí también es decir, hágase tu voluntad, como lo vemos en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10, donde nos da a conocer cómo presentarnos ante el Padre y cómo orarle. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es así como el Eterno quiere que su pueblo se presente delante de Él, pidiendo siempre su voluntad y por supuesto que no, la nuestra. Es ahí donde damos a conocer nuestra completa humillación ante el Padre, de decirle, heme aquí, hágase tu voluntad en mi vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, ¿qué nos dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Yahweh que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí que podemos ver, dice que os ruego por las misericordias del Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Yahweh. Sacrificio vivo, ¿sí? Esto es lo que nos recuerda en Isaías capítulo 6, el por qué los serafines estaban frente al Eterno, tan solo volando con dos alas. Está dando a conocer ese sacrificio vivo delante del Eterno, que hay un esfuerzo, que hay una completa renuncia y dedicación al Padre, ¿sí? Dice que agradable ante Él, y no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la emuná. Entonces, ¿qué nos da a conocer? No nos conformemos a este siglo, sí,
Si hacemos lo mismo y nos examinamos, mirando nuestro alrededor, esto es conformarnos a este siglo, porque este siglo vive bajo su propia voluntad. Y si nos regimos bajo lo que estamos viendo, pues vamos a encontrarnos en un tiempo de conformarnos con lo que hay. Pero aquí nos está diciendo el Eterno que transformemos nuestra mente, que permitamos que Él transforme nuestra mente por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, caminando así por emuná, no por vista, ¿sí? Porque cuando andamos por vista es cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y decimos, estamos bien donde estamos. Pero si andamos bajo la emuná, conforme a como el Padre quiere que nosotros caminemos, es ahí donde comprenderemos que no somos nada delante del Padre y que siempre debemos de ir al Padre completamente humillados a decirle que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque su voluntad es ¿qué? ¿Cómo lo dice ahí en Romanos? Buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo comprendemos y cuándo discernimos que su voluntad es buena, agradable y perfecta? Cuando comprendemos que estamos delante del Eterno. Cuando comprendemos que nuestra vida es para Él. Y es ahí donde encontramos ese deleite en el que Salmos también decía que encuentra esa delicia en la presencia del Eterno. Es ahí donde vemos la delicia de hacer su voluntad y de no hacer mi voluntad o la voluntad que el mundo, bajo la voluntad del mundo que se están rigiendo, que están viviendo como tal. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 2, podemos ver el ejemplo de nuestro amado Yeshua y conforme al cual también, por eso nos dice Romanos 12:1, que nos presentemos ante el Eterno como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Yahweh. ¿Qué nos dice en Efesios 5, versículo 2? Y andad en amor, como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Yahweh en olor fragante. ¿Qué dijo Yeshua al momento de ver lo que estaba sucediendo y cuando era necesario enviar a alguien por nosotros? ¿Qué dijo por nosotros? Él dijo también, heme aquí. Él dijo, heme aquí por nosotros. Hizo la voluntad del Padre y se entregó una vez y para siempre para podernos entregar la gran oportunidad de ser injertados y ser parte de su pueblo. Aquí nos dice que andad en amor como también Yeshua nos amó. Cuán grande amor tiene el Eterno de entregar a su único Hijo por su pueblo. Cuán amor Yeshua nos muestra al entregarse por nosotros, por su pueblo, y se entregó como ofrenda y sacrificio. ¿Acaso la entrega de Yeshua fue fácil? ¿Acaso la entrega de Yeshua fue sin dolor? Al contrario, fue el dolor máximo que pudo haber vivido un ser humano. ¿Para qué? Para podernos entregar a nosotros esa oportunidad de ser salvos y de poder entrar a su presencia y hacer su voluntad, la voluntad del Eterno, conforme a como Yeshua la hizo. Por eso es que en Romanos nos dice que nos presentemos ante Él como sacrificio vivo, santo y agradable. Que seamos ese olor fragante que también Yeshua fue ante el Eterno al entregarse como esa ofrenda a Él. Entonces, para poder ir terminando con este mensaje, vamos a hacer vamos a recordar la vida de Jonás. ¿Por qué la vida de Jonás? Jonás fue llamado también por Yahweh, ¿verdad? Y él le dice, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para huir. Para huir. ¿Ve? Entonces, él dijo, heme aquí. No, realmente se levantó y lo que hizo fue huir de la presencia del Eterno. En vez de decir, heme aquí por aquel pueblo que se estaba perdiendo, se fue y se alejó y huyó de la presencia de Dios. ¿Y qué podemos ver con esto? Que se levantó para huir de la presencia del Eterno, que se echó a dormir, porque lo dice ahí en Jonás, que se echó a dormir mientras que alrededor de él había un caos por completo, había una tormenta,
había todo, y aquel que estaba con ellos, el capitán de ese barco donde se encontraba Jonás, tuvo que ir hasta él y decirle: deja de dormir, despiértate, estamos en medio de una tormenta, clámale a tu Dios, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? En Efesios capítulo 5, 14 al 17, para que lo leamos en la casa, nos dice que por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yeshua. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Yahweh. ¿Qué nos está diciendo? No sean más insensatos, dejen de estar durmiendo mientras a su alrededor hay un caos completo y necesito que alguien me responda: heme aquí. Por eso Isaías, el Eterno le dice a Isaías, no le dijo: ve y haz. Primero preguntó: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y es ahí donde Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿qué podemos ver con lo de Jonás? ¿Cuántos días duró él fuera de la presencia y mientras Nínive se estaba perdiendo? ¿Cuánto tiempo duró en el pez? 3 días y 3 noches. Mientras que alrededor estaba todo un caos, él estaba huyendo. Y por causa de su desobediencia es que resultó dentro de un gran pez. ¿Qué pudo haber pasado en Nínive durante este tiempo? Donde habían más de 120,000 personas. ¿Qué pudo haber sucedido en esos 3 días y en esas 3 noches? ¿Cuántas personas se perdieron a causa de la desobediencia de Jonás, de no haber dicho al Padre: heme aquí, después de conocerle? ¿Cómo es que retrocede y huye del Eterno? Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Esto es una exhortación que entrega el Eterno a nuestro pueblo, a nosotros, para que despertemos, para que no nos echemos a dormir, sino que despertemos, que en el momento en que Él venga, pues realmente nos encuentre atentos, que no nos encuentre echados durmiendo cuando hay un caos por completo en el mundo, cuando hay un caos por completo alrededor nuestro, y que Él necesita de que nos levantemos, como dice en Efesios 5, 14 al 17, como Él le dijo a Jonás: levántate y ve, y Él necesita que nosotros, como hijos que somos, que fuimos restaurados por Él, que nos sacó de Egipto, que nos sacó de la esclavitud, de un sistema que estaba cada día matando a la humanidad. Cuando nos saca, Él lo que anhela es que su pueblo diga: heme aquí, que comprendamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que seamos como Yeshua, quien nos amó y amó al Padre. Y ese amor nos lleva a esa emuná, a esa obediencia. Y en Juan capítulo 14, 21 nos dice así, dice que Yeshua dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir esto? Que me mostraré, me daré a conocer. Quisiera que alguien leyera en Juan capítulo 14, 21 en otra versión, si tiene. ¿Qué versión tienes tú? La Reina Valera. Esta es la traducción. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Me daré a conocer. Dice que los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. Esto es caminar en emuná. Recordemos que emuná también es obediencia. Entonces, si en verdad amamos a nuestro Eterno, en nuestro corazón hay esa emuná, esa atención firme, completa al Padre, y esa actitud reverente de obedecer al Eterno conforme a lo que Él anhela de su pueblo. Para terminar, en Génesis capítulo 3 del 8 al 9 vemos que Él le está preguntando a Adán y a Eva: ¿dónde están?
¿verdad? Y ellos qué le contestan, ¿no? ¿En qué situación estaba Adán y Eva en ese momento? En que habían fallado al Padre, que el Padre les había entregado todo para ser esos buenos administradores de todo lo que el Eterno les había entregado. Pero ¿qué pasó? Descuidaron todo, se olvidaron del Eterno, se olvidaron de la voluntad del Padre que estaba caminando con ellos, su presencia caminaba con ellos. Y se alejaron, se salieron de la cobertura del Padre, y es ahí donde el Padre pregunta, ¿dónde estás? Y es ahí donde ellos contestan, tuve miedo y me escondí. ¿A causa de qué? Del pecado. Es momento en que meditemos en este momento, en este mensaje que el Padre está entregando, y nos preguntamos, si el Padre nos pregunta en este momento, ¿dónde estás? ¿Qué vamos a contestar? ¿Nos vamos a esconder? ¿Vamos a huir como Jonás lo hizo en el momento en que fue llamado por el Eterno? ¿O nos vamos a humillar delante del Padre y vamos a decirle, heme aquí, que se haga tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta? Es momento en que reconozcamos que solamente en un corazón que ha sido santificado y ha tenido un encuentro con el Eterno, es en ese corazón donde nace esa respuesta de heme aquí, envíame. Heme aquí, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta.